qué crees que el libertario no habla de eso, pero que la izquierda sí? Nunca escuché ningún libertario decir que es animalista y militar. Yo conozco otros libertarios que son veganos, no nadie habla frente a una cámara, yo que sé, seré el único que habla frente a una cámara sobre esto. Vi también por ahí que sos animalista. Sí, supongo que se puede considerar que soy animalista. Somos un animal nosotros también. Te voy a decir una cosa. Sabemos que la izquierda agarra como de acá, de allá, cualquier lucha que suene buena, que suene lindo, y la toma, ¿no? Cuando en realidad no. El liberalismo está intentando recuperar lo que es, por ejemplo, el feminismo, que ahora si alguien dice feminismo es izquierda, pero nunca escuché ningún libertario decir que es animalista y militar, porque te vi en algunos videos estar en marchas y... Claro. Sí, yo llegué a la ciudad de la libertad más que nada por una concepción personal de entender que el ser humano merece la libertad como un ideal, como un fin en sí mismo la libertad, entendiendo que es lo más justo, que los seres humanos no agredamos a otras personas, no tenemos el derecho a agredir a otras personas, ni tampoco de ser agredidas. La lucha por la libertad llevó a que recientemente, en los últimos siglos de la historia humana, aboliéramos la esclavitud. En Uruguay, por ejemplo, en el gobierno de Oribe se abolió la esclavitud y eso, bueno, generó incluso muchos conflictos a nivel regional. Hace poco, el 2 de enero, se conmemoró la heroica de Paysandú, que fue suscitada mismo porque de Río Grande do Sul huían los esclavos negros africanos hacia Uruguay, y eso empezó a suscitar problemas políticos que terminaron en que, bueno, Brasil atacara Uruguay apoyado por Venancio Flores. Y bueno, entiendo que los seres humanos tenemos la capacidad de progresar a través de nuestros ideales. Yo soy mucho de la idea del deontologismo, del deber ser, de tener ideales y apostar al deber ser de las cosas. Nací en un país que no es un país en el cual haya carencias tan pronunciadas como puede haber, yo que sé, en Haití, en medio de la guerra de Afganistán. No hay desiertos, hay capacidad de tener una vida y dieta basada en plantas totalmente sustentables sin ningún problema, con todos los aminoácidos, con todas las proteínas. Y bueno, yo opté en un momento de mi vida, primero por ser vegetariano, porque sentía que no iba en concordancia con mis ideas consumir animales, y posteriormente me volví vegano. O sea, no consumo ni carne, ni queso que provenga de animales, ni leche. O sea, todo lo que consumo es, yo qué sé, si consumiera una leche sería de almendra, de soja, de arroz. Si consumo un queso, por ejemplo, en vez de mozzarella, yo como vegarela. O sea, yo qué sé, si me hago un tuco, lo hago con proteína de soja. La remojo un poco, la sofrito, me queda excelente. Y considero que lo ideal sería que los seres humanos pudiéramos avanzar en algún punto de la historia a la abolición de la esclavitud de las otras especies. Entiendo que inclusive quizás los primeros humanos entendieron esto un poco. Los cristianos rezan antes de comer, agradecen. Los japoneses hacen el itadakimase, que es un agradecimiento por la vida ofrecida de otros seres vivos. En la historia humana siempre estuvo ese agradecimiento o ese entendimiento de que estamos sacando la vida a otros seres vivos, pero a través de lo que fueron los procesos de industrialización, considero que perdimos un poco esa concepción, y bueno, creo que el hiperconsumismo también ha generado que el abuso que perpetran los seres humanos con otros animales está en el peor punto de la historia. ¿Por qué crees que el libertario no habla de eso, pero que la izquierda sí? Yo creo que ahí hay un tema, podemos ir a dos factores. Por un lado, yo conozco otros libertarios que son veganos, nadie habla frente a una cámara, yo que sé, seré el único que habla frente a una cámara sobre esto. Creo que también hay un tema de que el libertario suele tener mucho en la cabeza la idea de la propiedad privada, y la propiedad privada a veces piensan que se puede extender a otros seres vivos. Yo entiendo que no, yo entiendo que cada ser vivo es o dueño de sí mismo, o al menos no puede ser contemplado como propiedad, sino como sujeto. En ese entendido, entiendo que, por ejemplo, puede haber ciertos conflictos a la hora de hablar de, por ejemplo, las plantas, los árboles, las tierras, los campos, cómo dividir la propiedad, si estamos dañando al planeta, pero bueno, ahí estamos hablando al menos de reinos de la naturaleza que no tienen capacidad de sintiencia, no tienen sistema nervioso central. Ahora, otros animales que tienen capacidad de sintiencia, que tienen sistema nervioso central, como pueden ser las vacas, los cerdos, los pájaros, los perros, los gatos. Los cerdos, por ejemplo, tienen una inteligencia increíble. O sea, tienen
una inteligencia casi como los perros, por poner un ejemplo. Y bueno, los seres que tienen capacidad de sintiencia, siento que tenemos que tener una consideración distinta, entender que son sujetos y que no podemos hablar de ellos como simple propiedad privada. O a mí ni siquiera me gusta mucho el término de propiedad privada, yo suelo hablar más de propiedad. Porque bueno, la propiedad al final del día son delimitaciones que hacemos nosotros mismos en base a que cuando nacemos tenemos tres derechos básicos. El derecho a la libertad, que es básicamente que no nos esclavicen, el derecho a nuestra vida, porque nacimos, estamos guau, 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 nacimos y tenemos ese derecho a ejercer nuestra vida, porque si nos sacan la vida nos sacan todo, y después nuestra propiedad surge del derecho que tenemos nosotros mismos sobre nuestro propio cuerpo, porque si no somos dueños de nuestro propio cuerpo nos pueden esclavizar, nos pueden agredir, todo. Y en base un poco a eso, yo lo extiendo, si querés decirlo de alguna manera, a algo un poco más interespecie, y entiendo que bueno, que faltará mucho recorrido, todo, pero en algún momento de la historia dijeron, cómo no vamos a esclavizar a los negros africanos? Se hizo siempre. Y si invadían los vikingos, esclavizaban al lugar donde invadían. Y los romanos, expandiéndose, hicieron lo mismo. La historia de Gengis Khan, la historia siempre ha sido así, pero la historia cambió. ¿Cómo crees que habría que tomar ese tema? ¿Cómo hay que avanzar? ¿El Estado lo tiene que hacer? ¿Hay que prohibir ciertas cosas, o delimitar derechos de los animales? Mira, a ver, yo creo que primero que nada es un tema cultural más que nada, que se tiene que avanzar más que nada a través de la concientización, porque bueno, ahí está la base de todo. El tema es que, mira, por ejemplo, lo que sucede en Uruguay es que en Uruguay tenemos un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que recibe subsidios del Estado. Hay ganaderos que hacen tratos con políticos para que se vaya en contra de productos vegetales. Un ejemplo es el senador Sebastián da Silva, que en este periodo de gobierno etiquetó y reguló más lo que son los alimentos de origen vegetal, porque supuestamente si dicen milanesa o si dicen hamburguesa, están haciendo competencia desleal contra los productos cárnicos, o por ejemplo se puso inclusive en contra de lo que se llama carne sintética. Que por ejemplo los veganos no consumimos carne sintética porque es en base a tejidos animales y a células madre, pero igualmente, ¿por qué la prohíben? Porque en Uruguay están los feedlots, que son vacas que están todo el día en un corral quemándose con el sol, prácticamente cocinándose vivas, y eso es un negocio. Se habla mucho del Uruguay natural, pero yo estaba en el campo, o sea, yo laburé 4 años, no haciendo laburo de campo, pero estando siempre en parques eólicos, en molinos, en pueblos del interior. Y la vaca es un bicho más. Y además en Uruguay hacemos selección genética. Hay todo un negocio ahí que ya está muy de la mano de los políticos y que realmente, si nos lo ponemos a pensar, los veganos somos una contracultura. O sea, lo que menos tenemos es cualquier beneficio del Estado, todo lo contrario. Ni siquiera tenemos igualdad de competencia.